Buenos días, queridos amigos. 6 de octubre, aquí estamos para compartir la emisión nacional de nuestro informativo de El Comercio TV en la mañana. Dinita Jaume, buenos días. ¿Qué tal, Robert? Amigos televidentes, buenos días. Qué gusto poder compartir con ustedes una jornada más de noticias en este espacio. Y claro, amanecemos y amanecer y es una ganancia, que el día sea provechoso, bueno. Comenzamos con titulares del diario El Comercio en su edición impresa. Hay títulos importantes: mujeres de oro, hablan de los deportes. Al menos hubo una decena de heridos en la penitenciaría. Recaudación en 11 millones establece un récord. Las aguas servidas sin tratar la contaminación de la microcuenca allá en el Puyo. Títulos interesantes, importantes del diario El Comercio en su edición impresa. Usted lo puede pedir en todo el país. ¡Ambulancia, rapidito! Vamos ahora con noticias, amigos televidentes. Hace pocos minutos, la Secretaría Nacional de Atención a Privados de Libertad, SNAI, informó que el amotinamiento registrado el día de ayer en la penitenciaría del Litoral dejó 5 reos fallecidos y 18 heridos. Además, durante los operativos de restablecimiento del orden, 5 policías fueron lesionados. Esta nueva masacre se registra apenas un día después de que se produjera una brutal matanza en la regional de Cotopaxi, que dejó 16 privados de libertad, muertos todos ellos, decapitados y descuartizados. 3 días de crisis realmente la que estamos viviendo, y esta nueva masacre registrada el día de ayer en la penitenciaría del Litoral ahonda más lo que estamos hablando, esta crisis carcelaria que enfrenta a nuestro país. La SNAI confirmó hace pocos minutos el fallecimiento de 5 reos, los enfrentamientos de este día. Además, 18 privados de libertad, 5 policías resultaron heridos. Vamos inmediatamente con Adriana Peralta. Ella está en los exteriores de este recinto carcelario para contarnos un poco más. Adriana, buenos días. Adelante, tú tienes la información. Hola, ¿qué tal, compañeros y amigos? A esta hora de la mañana nos encontramos en los exteriores de la penitenciaría del Litoral, ubicada aquí en el noroeste de Guayaquil, para constatar cuál es el movimiento luego de los lamentables incidentes que se produjeron la tarde de ayer en este centro carcelario, que dejan como saldo 5 PPLs fallecidos, 18 heridos y 5 servidores policiales heridos. Es la cifra hasta el momento que ha publicado el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad, pero hay que estar atentos a la actualización, pues conocemos que dentro de la penitenciaría del Litoral todavía se encuentran equipos de las unidades especiales de la policía como DINASET para constatar y de pronto recopilar cadáveres, porque esta cifra puede aumentar, es lo que conocemos hasta el momento, y estaremos atentos a las declaraciones de las autoridades que den, porque no se han pronunciado hasta ahora, nada más que a través de las redes oficiales del SNAI. Hay algunos vehículos que dan cuenta que pueden ser de autoridades, como el gobernador de la provincia del Guayas, que ya han hecho su ingreso a la penitenciaría del Litoral, pero todavía no tenemos alguna entrevista, una declaración que nos puedan proporcionar. Se conoce también hasta el momento que todo este problema, los incidentes en el pabellón 2 y 3, que habrían ido a atacar a los internos que se encuentran en el pabellón 9, como ya conocemos, que están distribuidos los integrantes de varias organizaciones narcodelictivas. Por ejemplo, en el pabellón 2 están miembros de la organización denominada Chone Killers, en el pabellón 3 los Águilas, que habrían ido pues al pabellón 9 donde están los Lobos. Todo esto tendremos que corroborar con la Policía Nacional en su momento, estamos a la espera de aquello. Sí es lamentable que algunos equipos de medios de comunicación fueron agredidos la noche de ayer por parte de la policía, que hacemos nuestro trabajo, que captemos algunas imágenes, porque aquí estaban también familiares de los internos con mucha preocupación porque no tenían respuestas de lo que ocurría allá adentro, inclusive representantes de organizaciones de los derechos humanos que también fueron agredidos, y sobre eso pues tienen que pronunciarse y tienen que decirnos por qué continúan las agresiones a los periodistas, que solo están haciendo su trabajo, además por supuesto de las muertes que no paran en las cárceles de nuestro país. En un año
año, 8 meses, tendremos una cifra de lo que serían 373 muertes violentas en el interior de las cárceles. Es lo que puedo reportar hasta el momento, una aparente calma aquí en la penitenciaría del Litoral, algún movimiento que ya se empezó a registrar y haremos otro enlace cuando así la noticia lo amerite. De regreso a Estudios Centrales. Gracias, allá desde el Guayaquil, y nos unimos ante la crítica. Los comunicadores, los periodistas, lo que hacen es su trabajo, señores, y es reprochable el maltrato, lamentable lo que ha sucedido, y las muertes que no paran. Horas antes de esta nueva masacre, familiares de los privados de libertad de la cárcel número 4 ya manifestaban preocupación por el traslado de 135 internos desde Cotopaxi. En un comunicado, el SNAI informó que por motivos de seguridad, distribución de centros se mantiene bajo la confidencialidad. Veamos. Es bastante preocupante, realmente vivimos con el Jesús en la boca. Antes de que confirmen sus temores, las horas se alargaban en la cárcel número 4. Nadie estaba de acuerdo con el traslado de 135 internos desde Cotopaxi, donde el lunes mataron a 16 más. Mi hermano dice que él está asustado porque no se sabe lo que puede pasar, pues, porque no se sabe si lo pueden meter en el mismo celda de ellos. Que hagan lo posible en no pasarlo, porque eso es lo mejor. El SNAI informó que por medidas de seguridad, con la voluntad y conocimiento de los privados de libertad, ejecutaron el traslado. Por otro lado, precisó que la última fase del censo penitenciario, a efectuarse este viernes en los centros de Guayas, no ha sido suspendido. A nivel nacional hay más de 30.000 internos y en la provincia 13.100. Están asustados. ¿Por qué? Porque va a haber más muerte. En vez de ayudar, van a hacer un perjuicio demasiado. ¿Qué podemos hacer? Ya no contamos con nadie aquí. Pasado el mediodía, la cárcel volvió a calentarse y los primeros disparos volcaron a esposas y familiares en media calle. A todos nos preocupa esto porque imagínense, nuestros hijos, nuestros familiares están allá adentro. Nosotros ingresamos un escrito para pedir medida de protección a los jueces no nos hacen caso omiso. Había vuelto el caos a los pabellones y como van las cosas, nadie sabe hasta cuándo. Con cámaras de David Arandi y Javier García, informó Jorge Escobar. Y la violencia en las cárceles y el aparente descontrol de las autoridades que supervisan el ingreso de objetos prohibidos a las prisiones no se derivan de hechos fortuitos. Armas blancas de fuego y drogas se colan, según los especialistas a vista y paciencia, de un debilitamiento institucional que necesita depurarse. La sabiduría de la gente puede dar ciertos destellos de lo que sucede en las prisiones del país. A nosotros nos revisan los interiores, nos meten la mano a la policía. Y en el momento de que hay el zambracasto adentro, ¿de dónde sale el arma? Acudiendo al refrán popular, el cuestionamiento de esta mujer nos coge en curva y nos insiste. ¿Quién ingresa las armas? Pero en el momento que yo quiero entrarle una pastilla, una comida, $1 a mi preso, me mandan presa. ¿Y la arma cómo entra? ¿Ah? ¿La arma cómo entra? Yo me lo meto en medio de los senos, yo me le meto debajo de la lengua para entrar un revólver o un cuchillo. O nosotros, las madres, entramos las armas para que pase todo esto. En el afán de brindar una respuesta a la interrogante de esta madre, solo a lo lejos la academia se ha atrevido a decir lo que el resto se calla. Hay una red de tráfico de productos prohibidos al interior de las cárceles. Son redes que involucran a los propios guías penitenciarios, que involucran a los policías y a los militares que están en las diversas en los diversos anillos de control de seguridad. Entonces no es un hecho fortuito. Lo certero es que no son todos los guías, policías o militares, pero como dice la propia ciudadanía, por uno acaban pagando todos. ¿Por qué tienen machete y cuchillo adentro? Esas cosas no tienen ni pie para que entren caminando. Tienen todo adentro. ¿Por qué? Se insiste, no son todos, pero quizá por uno pagan todos. Es que a la gente le entra la duda y se indigna cuando, por ejemplo, hacen memoria del pasado 19 de septiembre.
fecha que 3 policías intentaron ingresar 496 municiones a la cárcel de Cotopaxi. Y nosotros entramos a visitar, pero ellos para que metan la mano, bajan los pantalones a las mujeres. Los policías hacen eso, hombres y mujeres hacen eso y no. Pero ¿por qué no revisan a los policías que entran? En criterio de los expertos existe un debilitamiento institucional en donde instituciones enteras deben ser depuradas. Sin embargo, advierten también el otro lado, el lado de las mafias enteras con poder incalculable, que sobrepasa toda lógica. Hay que pensar también del otro lado, cuán fuertes son las organizaciones irregulares del crimen organizado internacional y cuánta capacidad de disuasión pueden tener, sea por vía de la coacción, ¿no? Sea por vía del soborno. Organizaciones delictivas muy fuertes, que expone el entendido podrían doblegar cualquier voluntad. Y en el caso de que no, pues ahí están los registros de fiscales, directores de cárceles y guías penitenciarios que han sido víctimas de sicariato. Ustedes dirán, eso ya se sabe, pero no está por demás que los especialistas nos aclaren que así es como operan las mafias. Informó Javier Rosero. Sin duda tienen duro trabajo las autoridades. El porte legal de armas de fuego nuevamente entrará en debate en nuestro país. Esta vez el legislativo discutirá la viabilidad de esta propuesta sobre la base de experiencias internacionales. En la siguiente nota vamos a contarles cuáles han sido las lecciones de la libre tenencia de armas en países de la región. El debate sobre la tenencia de armas de fuego llegó al legislativo. Allí una mesa técnica analizará si esta propuesta puede ser una opción para combatir la criminalidad en Ecuador. Esa decisión se la tiene que analizar justamente con las experiencias que tienen otros países, qué resultados han dado y obviamente de ese análisis tendrá que salir un consenso. En El Salvador, por ejemplo, el libre porte de armas no ha sido una medida determinante para reducir el número de muertos y heridos a causa de la guerra entre pandillas. No podemos vincular el hecho de que las armas de fuego permitieran bajar los índices de violencia y sobre todo aumentar la protección ciudadana en un país donde nosotros teníamos 30 muertos al día. Especialistas creen que Estados Unidos tampoco es un caso a seguir, pues los constantes tiroteos en escuelas y colegios muestran un alarmante índice de violencia ciudadana. Si el ejercicio que Ecuador quiere hacer es revisar distintos países y las legislaciones y los casos de éxito, Estados Unidos no es el lugar hacia donde tenemos que ver como caso de éxito en disminución de violencia. Esa posibilidad de compra de arma está entrecruzada por dinámicas psicológicas complejas, dinámicas de exclusión, dinámicas de pobreza, que es lo que se verifica en los casos de quienes han protagonizado estos tiroteos, ¿no? En Colombia la situación no es diferente. El porte de armas no ha solucionado el conflicto bélico ni tampoco los problemas de inseguridad asociados al narcotráfico. Darle armas a los ciudadanos no va a resolver esa problemática de seguridad. Más bien va a recrudecer o no va a tener ningún efecto. Más probabilidad de que los problemas de inseguridad se disparen porque evidentemente el control no está centralizado. Expertos aseguran que si de inseguridad se trata, el debate no debe apuntar hacia las armas de fuego. Mejor acceso a la salud, mejor acceso a la vivienda, sociedades menos desiguales es lo que permite disminuir la violencia. Informó Álvaro Terán. Gracias por continuar en nuestra sintonía, amigos televidentes. Seguimos informando para este viernes 7 de octubre. La Comisión Ocasional convocó al presidente de la República, Guillermo Lasso, al ministro de Gobierno y a la madre de María Belén Bernal a comparecer por el femicidio ocurrido contra la abogada. La Comisión Ocasional de la Asamblea Nacional que investiga el caso de María Belén Bernal ya estableció el cronograma de comparecencias. Para este viernes 7 de octubre está convocada Elizabeth Otavalo, madre de la víctima, el ministro de Gobierno y el presidente de la República. Sin embargo, por ley, el primer mandatario no está obligado a asistir. Si bien es cierto, no tiene una obligación legal, pero sí tiene una obligación moral con el país, con las víctimas de violencia de género. Le hemos escuchado al presidente
presidente de la República en los últimos días hacer algunos anuncios, algunos de ellos nos llaman la atención además, y claro, si hay voluntad de asistir, por supuesto que lo hará el presidente de la República, sabiendo que no es su obligación legal, pero sí, insisto, es su obligación moral. El exministro del Interior, Patricio Carrillo, será llamado para el martes 11 de octubre y a pesar de que hoy en día no es autoridad, sí estaría obligado a comparecer. Recordemos que cuando un funcionario deja sus funciones, valga la redundancia, tiene obligación de rendir cuentas de sus actividades. Él estuvo en ese momento, por lo tanto tendrá también que comparecer, igual que lo hará el actual ministro. Ese mismo día deberá asistir el comandante de la policía, Fausto Salinas, la fiscal Diana Salazar y los generales Freddy Goyes, quien se desempeña como director nacional de la Policía Judicial, y Giovanni Ponce, quien ejerce el cargo de director nacional de Seguridad Ciudadana. Sobre estos dos últimos, el presidente de la República anunció la baja, pero aún se los observa en las reuniones de la cúpula policial. Tendrán las autoridades que darnos información respecto de esto, ¿no? El presidente de la República informó o dio a conocer sobre la desvinculación de dos funcionarios y resulta que no estaban desvinculados. Para el martes 12 serán llamados a comparecer los secretarios de Seguridad Diego Ordóñez, de Derechos Humanos Paola Flores y Cristina Almeida del Consejo de Igualdad de Género. El 21 de octubre se realizará una visita in situ en la Escuela de la Policía. Está previsto que para el primero ya se entregue el informe, pero esto ya dependerá de las comparecencias que podamos realizar. La comisión busca fiscalizar a las autoridades por acciones u omisiones durante la desaparición y posterior femicidio ocurrido contra María Belén Bernal, informó Valeria Navarro. Y con el objetivo de dar continuidad a las investigaciones para esclarecer el femicidio de María Belén Bernal y garantizar el trabajo efectivo de la institución policial, el presidente de la República, Guillermo Lasso, ratificó al general Fausto Salinas como el comandante general de la Policía Nacional. El primer mandatario también garantizó que si durante el proceso investigativo se establecen responsabilidades u omisiones de algún miembro policial, se tomarán las medidas administrativas y disciplinarias correspondientes. La Policía Nacional continúa la búsqueda de Germán Cáceres, principal sospechoso del femicidio de María Belén Bernal. Les presentamos la ruta que habría tomado luego de cometer el crimen del que se lo acusa. Hasta el momento su paradero es incierto. La Policía Nacional hizo nuevas revelaciones en torno a la búsqueda de Germán Cáceres y sobre quién pesa una notificación roja de Interpol, pues se lo busca en 195 países. El general Fausto Salinas indicó que el oficial, tras el femicidio de María Belén Bernal, huyó a Colombia. La fuga se habría dado entre el 13 y 14 de septiembre, aquella madrugada a la 1:40. Pasó por el peaje de San Roque y Nimbabura. A las 2:22 pasó por el peaje de Ambuquí. A las 3 de la mañana con 1 minuto estaba en la provincia del Carchi y pasó por el peaje de San Gabriel. A las 3 de la mañana con 32 minutos llegó al peaje de Rumichaca. Cruzó entonces al país cafetero. A las 4:40 de la mañana, cámaras lo captaron en el peaje El Placer en la vía Pasto. El túnel de Occidente en la vía Medellín-Santa Fe. Es el último punto que informó la policía donde habría estado Cáceres, de 27 años. Todo ese recorrido lo habría realizado en motocicleta. Con esto se descarta la hipótesis de que el procesado haya salido del país por la frontera sur. Sobre este caso, el comandante de la policía indicó que hay sumarios contra 12 uniformados, pues al momento no existe ninguna responsabilidad penal sobre ellos. Ellos están en otras unidades, ellos no pueden usar uniforme, no pueden ejercer cargo, no pueden portar arma y están presentando todas las... Bueno, se tomarán las versiones, como les dije, ellos deben tener una defensa técnica, un abogado y tendrán que respetarse un debido proceso. Hasta la fecha no hay una pista cierta del paradero de Germán Cáceres. No se sabe si continúa en Colombia o si está en otro país, pero lo buscan. Informó Marilyn Jaramillo. Y Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal, tiene la esperanza de dar con el paradero del asesino de su hija. El implicado ya cuenta con una notificación roja de la Interpol y está en la lista de los más buscados. Sin embargo, la familia de María Fernanda Fernández de Córdoba, quien fue asesinada a martillazos por su novio, lleva 11 años bajo las mismas condiciones de búsqueda, sin obtener ningún resultado. Aún esperan que se haga justicia. Cuando mi hija se me fue de mi lado, le faltaba poco para ser ingeniera en marketing y iba a trabajar a los 10 días en RTS.
Probablemente, si no hubiese conocido 6 meses antes de su muerte a Roberto Eliud Campos Crespo, María Fernanda Fernández de Córdoba sería aún nuestra compañera de trabajo. Tenía tan solo 21 años de edad cuando su pareja, con quien tuvo una corta relación, le arrebató la vida. Fue tan monstruoso que mi hija no se merecía. Siempre digo, él me quitó mi vida. Él acabó con mi vida porque era mi única hija. Semanas antes del crimen, María Fernanda Fernández de Córdoba se había dado cuenta que él era un celópata y lo dejó. El 4 de octubre del 2011, según consta en el expediente, Roberto Campos Crespo la citó para dialogar. Una cámara de seguridad ubicada en el exterior del condominio de él, situado en Lomas de Urdesa, evidenció que ambos ingresaron al departamento. Horas después, se halló el cadáver de María Fernanda en el baño del inmueble. Su cráneo estaba destrozado y su rostro desfigurado. A María Flores, madre de Nanda, el femicidio de María Belén Bernal la hizo revivir con intensidad todos sus recuerdos por las similitudes entre ambos casos. Yo lloro, me da mucha pena porque ella tiene tanta impotencia por dentro y yo sé lo que ella siente, es muy doloroso. Y lo bueno fue que ella pudo encontrar el cuerpo de su hija. Como le dije, a mi hija también quisieron hacer lo mismo. A mi hija la encontraron envuelta en una sábana. Al igual que en el caso de María Belén Bernal, a Roberto Campos Crespo se le activó notificación roja y también fue ingresado a la lista de los más buscados. Sin embargo, 11 años después de registrarse el hecho, se desconoce su paradero. Lo único que pido es que me ayuden y que aparezca y que sea capturado y que ahí salga a la luz muchas cosas y que, como digo, también tiene que caer muchas personas, que ahí también, como digo, él no actuó solo, a él también lo ayudaron. En la actualidad, Roberto Eliud Campos Crespo tendría 50 años. Sigue en la lista de los más buscados de Guayas, pero ya no tiene notificación roja. Realmente no entiendo, o sea, no sé cuál es el procedimiento legal para sacar a una persona de difusión roja si no ha sido capturado. Para que prescriba el caso de María Fernanda Fernández de Córdoba, faltan tan solo 4 años. Su familia espera que la policía reactive la búsqueda de Roberto Campos Crespo, utilizando la nueva tecnología existente, tomando en cuenta que si no logran capturarlo pasado este tiempo, él ya no tendría impedimento legal para volver a transitar libremente en nuestro territorio, informó Maite Morán. ¿Cuántos casos de estos? Lamentable, ¿no? El EQ 911 ha recibido más de 300 llamadas diarias por violencia contra las mujeres u otro integrante de la familia de lo que va este año. Según los expertos, amigos, las estadísticas por violencia intrafamiliar son alarmantes. En la siguiente nota vamos a contarles cuáles son los pasos a seguir si usted ha sido víctima de violencia de género. ¿Cuál es su emergencia? Hola, necesito pedir un pedido de pizza. Ayúdame con la dirección. Mega Maxi, por Maxi, algo así. Aquí sobre la Mariano Costa. Sí. ¿Por qué parte está? ¿Por la calle Mariano Costa y la otra calle o número de casa? ¿Algo conocido? Soy del centro. Yo soy de Pepperoni, por favor. ¿Y la persona agresora está en el lugar? Sí. Esta es parte de una llamada de una víctima al 911. Como escucha, es una mujer que para distraer a su agresor simula que ordena una pizza, pero en realidad solo pide ayuda de emergencia. ¿Y que le agredió a la persona? Sí. ¿Que le está agrediendo? ¿Que es su pareja? No. ¿Es conocido? Sí. A diario, el EQ 911 recibe más de 300 llamadas por violencia contra la mujer o algún otro integrante de la familia. Pero si usted en casa no sabe cómo actuar ante una situación de estas, para obtener medidas de protección, estos son los pasos que debe seguir. A las mujeres víctimas de violencia, donde no se necesita ni denuncia ni necesitas abogado. Simple y llanamente llegas a la Junta de Protección, llegas a la tenencia política y cuentas tu historia. Y al contar tu historia, lo que hace el teniente político y la Junta de Protección después de un proceso de capacitación es redactar la medida de protección. Mientras le va contando, tiene un link ahí donde entra y ve, de acuerdo a la gravedad del asunto, qué medidas de protección corresponden. Medidas de protección que en la mayoría de casos
se ven reflejadas en boletas de alejamiento. La experta en este tema cuenta que si bien las estadísticas son alarmantes, hay otros datos a fondo que son difíciles de comprender. El 53% de mujeres que han muerto están en 21 y 35, son jóvenes. Y mira las edades de los agresores, del 21 a 25 de edad, también están los agresores, los femicidas. Según la experta, actualmente en el país se ha entregado alrededor de 156.000 medidas de protección a las mujeres. Significa 156.184 mujeres protegidas, que ya tienen medidas de protección y que disminuyen las posibilidades de femicidio. Y es por eso que desde este ámbito de justicia, la funcionaria del Consejo de la Judicatura hace un llamado a las mujeres, quienes son víctimas de cualquier tipo de violencia, que denuncien para que no se conviertan en una cifra más. Informó Ismenia Solórzano. 143 acuerdos se han concretado en las mesas técnicas de diálogo entre el Ejecutivo y el movimiento indígena hasta la fecha. A 7 días que se cumpla el plazo, 3 mesas aún faltan por concretarse, siendo la de focalización de combustibles la que más estaría en tensión. El próximo 12 de octubre culmina el plazo planteado entre las organizaciones sociales y el Ejecutivo para desarrollar las 10 mesas de diálogo para subsanar varios temas sociales. Según el gobierno, hasta el momento se han acordado 143 propuestas. Tenemos 6 acuerdos en la mesa de banca pública y privada, 10 acuerdos en la mesa de energía y recursos naturales, 5 acuerdos en la mesa de control de precios, 20 acuerdos en la mesa de fomento productivo, 14 acuerdos en la mesa de derechos colectivos, 33 acuerdos en la mesa de seguridad y justicia. De esta, la mesa de derechos colectivos fue la que más consensos alcanzó, con un total de 55, entre los que destacan la capacitación en materia de derechos. Así como también se acordó realizar un proceso de comunicación, una campaña comunicacional sobre derechos colectivos para la ciudadanía y que se conozca exactamente en qué consisten y cómo deben ser respetados. En cuanto a disensos o propuestas inflexibles que se han planteado, ambos secretarios de Estado señalaron que estos también han sido plasmados en un acta de desacuerdos, donde las partes han señalado los puntos por los que no se han podido llegar a dichos acuerdos. Es decir, el acta plantea específicamente cuál es el desacuerdo y en qué consiste ese desacuerdo, y cada uno plantea su postura. El diálogo supone la posibilidad de acuerdos y de desacuerdos. Cuando un diálogo es efectivo y es eficiente, los acuerdos superan a los desacuerdos. Aún quedan por concretarse las mesas de salud, educación superior y focalización de subsidios. En esta última, el ministro Jiménez indicó que en caso de no haber acuerdos, el gobierno seguirá manteniendo diálogos con los demás gremios a fin de llegar a establecer acciones beneficiosas para el país. El diálogo continúa con gremios, con sectores de la sociedad civil, con sectores privados. Finalizó indicando que desde la cartera de gobierno se lleva un seguimiento de la implementación de las propuestas acordadas y su respectiva puesta en marcha. Informó Mauricio Sánchez. Y es tiempo de contarles que tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo luego de que la Asamblea determinara incumplimiento del plan de gobierno de Guillermo Lasso. Pese a las amenazas de muerte cruzada, la Asamblea entregó el anteproyecto de la Ley de Inversiones. Veamos. Los asambleístas explican el por qué se determinó que la administración de Guillermo Lasso estaría incumpliendo con su plan de gobierno. Hay instituciones de parte del Ejecutivo que no han ejecutado ni el 5 ni el 10% de lo que había sido asignado. Entonces, esa es la razón por la cual nosotros estamos cada día de mal en peor. A excepción de la bancada oficialista, el resto coincide con este criterio. No está cumpliendo con la seguridad ciudadana, no está cumpliendo con educación, no está cumpliendo con salud. Y eso está en el plan que él presenta y en el informe también que nosotros hemos sacado. Pero desde el movimiento Creo, que respalda al primer mandatario, se dice que su plan de gobierno responde a 4 años de gestión. Yo creo que aquí tenemos que dejar de mezclar y pensar que todo el tiempo lo que se busca es generar algún proceso que busque el estancamiento del gobierno. Nosotros no nos vamos a detener en la ejecución del plan que establecimos no para 1 año, sino para 4 años. Pero la Asamblea como tal no puede con ello solicitar la destitución ni iniciar un juicio político contra el
el primer mandatario. Lo que sí, se abre la posibilidad de una revocatoria de mandato. La sociedad civil tomará esta resolución y tomará las acciones correspondientes. Han presentado tres veces el pedido de revocatoria, las 3 veces han sido rechazadas y oportunamente, si se presenta la circunstancia, haremos la defensa jurídica conforme lo hicimos la vez anterior y las veces que sean necesarias. El gobierno ha amenazado a la Asamblea nuevamente con la posibilidad de activar la muerte cruzada. Ante ello, los legisladores dicen no temer de irse todos a la casa. En medio de estas tensiones, el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, entregó al gobierno el anteproyecto de ley de inversiones. Hay discrepancias, las discrepancias en la política y particularmente en estos temas existen, son naturales, pero creemos que existen temas como las inversiones, la generación de empleo, etcétera, en la que, dejando de lado las discrepancias, podemos llegar a acuerdos y podemos llegar a puntos de encuentro, como es el producto de esta mesa de diálogo. Es finalmente el gobierno el que deberá enviar en los próximos días un proyecto de ley de inversiones con carácter económico urgente para que se lo trate en el plazo de 30 días, informó Valeria Navarro. Y el Ejecutivo, mediante un comunicado, informó que una vez la Corte Constitucional aprobó parcialmente la objeción realizada por el presidente de la República a la ley reformatoria de la Ley Orgánica de Comunicación, se reafirma que en el país se respetará la opinión del contenido de los medios de comunicación y que los periodistas tendrán la misma responsabilidad penal y administrativa que cualquier otro ciudadano. Tiempo de contarles que el Consejo Nacional Electoral no logró depurar la lista definitiva de los candidatos para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque el Tribunal Contencioso Electoral todavía tendría pendiente por resolver alrededor de 44 recursos. En el máximo organismo electoral se garantiza que esto no alterará el calendario. Veamos. La depuración de los candidatos que aspiran llegar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social continúa. Es así que de 191 inscritos, hoy quedan menos de la mitad. En este momento están aprobados 39 aspirantes a ser candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Son 17 mujeres, 16 hombres y 6 de pueblos y nacionalidades indígenas y afros. Muchos se quedaron en medio camino porque no cumplieron con todos los requisitos, argumenta el consejero José Cabrera. Que no han pagado pensiones alimenticias al momento de inscribirse, o temas también de deudas al SRI, temas de que de pronto estaban de adherentes o afiliados a una organización política. Sin embargo, algunos postulantes depositan sus esperanzas en el Tribunal Contencioso Electoral TC, donde se han presentado 44 recursos. El Consejo Nacional Electoral CN había anunciado tener listos los nombres definitivos el 3 de octubre, pero eso no ocurrió. Debido a que todavía en el contencioso electoral tienen recursos pendientes, esperamos a que ellos terminen, que espero que sea hasta la próxima semana que ya terminen. No nos altere el calendario electoral. ¿Por qué? Porque recordemos que el listado definitivo de participantes para las seccionales es el 18 de diciembre. En primera instancia, el máximo organismo electoral solo calificó a 33, pero el TC dispuso se incluyan 6 más, informó Héctor Romero. 7:33 en la mañana, y con la inscripción de los beneficiarios arrancó la campaña Tienen Derecho a Votar. Esta es una iniciativa que cumple 17 años, facilitando a las personas con discapacidad poder ejercer el derecho al voto. Dicen que el mejor amigo del hombre es el perro, y eso muy bien lo sabe Caterine Franco. Sí, ella se llama Kim, es mi perro guía, y con ella ya estamos 2 años. Caterine es una persona con discapacidad visual, y su perrita Kim se ha convertido en sus ojos. Ellas estuvieron presentes en el Consejo Nacional Electoral CNE para el lanzamiento de la campaña Tienen Derecho a Votar. Me parece importante también la inclusividad que hay ante las personas con discapacidad, porque muchas de las veces estamos como a un lado. Ya suman 17 años de esta iniciativa que facilita la movilidad de las personas con discapacidad.
para que en el proceso electoral puedan ejercer el derecho al voto. La campaña consiste en que una unidad de taxis y un voluntario acudirán de manera gratuita a la vivienda de la persona con discapacidad para apoyar en su movilización hacia el recinto electoral en donde se encuentra empadronada la persona con discapacidad. Una vez ejercido el sufragio, la unidad de taxi y el voluntario acompañarán a la persona con discapacidad de regreso a su hogar. Lo que no tiene costo alguno, ya que eso lo cubren operadoras de taxis, que a nivel nacional ponen a disposición sus unidades. Para quienes somos parte del taxismo ecuatoriano, sintetiza un honor y un privilegio poder compartir estas campañas solidarias con el taxi solidario. Los interesados hasta el 8 de enero podrán inscribirse a través de la página web www.fenedip.org o comunicarse al número telefónico 3-827-501. Uno de los hitos más importantes de este proceso ha sido la participación de las personas con discapacidad, cuyo voto es facultativo. Con esta campaña se ha logrado la reducción del ausentismo en los procesos electorales, teniendo como resultados del 21%, lo que indica que existe un compromiso con este acto democrático. Así Caterina y Kim se van más tranquilas. Saben que para las elecciones seccionales del 2023, alguien más les extenderá la mano, informó Héctor Romero.